El siguiente bloque es presentado por la Iglesia Metodista Independiente de Chile. Para la sola gloria de Dios. Esta imagen del hombre, que fue hecho poco menor que Dios, le otorgaba la facultad del dominio delegado por Dios sobre peces, aves y bestias. Pero ocurrió algo, y ese algo lo vemos en Génesis 3, y a partir de ahí ese reflejo de la gloria de Dios en el hombre se distorsionó con el pecado, y el hombre perdió el dominio sobre la naturaleza. ¿Sabéis lo que pasó en ese momento? Hubo un cambio de señorío, hubo un cambio de señores. El hombre se cree libre, pero no es así, porque como nos recuerda muy bien Pablo en Romanos 6:16, o se es esclavo del pecado para muerte, o se es esclavo de la obediencia para justicia, o sea, obediente a Cristo, porque Él es nuestra justicia. ¿Cuál es el problema que ocurrió en Génesis 3? ¿Cuál es el problema de hoy? Pues que el hombre no se conformó con ser creado, con ser hecho un poco menor que Dios. Ahí es donde está el verdadero problema. Que tanto el Adán de ayer como el hombre de hoy se creyó lo que la serpiente dijo y quiso ser como Dios. Esta soberbia y ambición es lo que le ciega al hombre y lo que destruye la verdadera imagen que Dios diseñó para él. Por eso cada vez que el hombre consigue un avance en la ciencia, como no le quiere dar la gloria a Dios, porque se piensa que ese logro lo ha conseguido él porque él es como Dios, ¿no? Pues a ese avance siempre le sigue un retroceso fatal. Al descubrimiento de la energía nuclear, algo que en principio no es malo, le siguió el desastre de la destrucción masiva. Al descubrimiento de una medicina para curar, algo que es bueno, resulta que siempre le sigue alguna enfermedad nueva que antes no existía, o por lo menos antes no se padecía. Y así constantemente, ¿no? Lo triste es que el hombre no se quiere dar cuenta de este fracaso. ¿Os acordáis lo que dijo el Señor después de Génesis 3? La maldición sobre la tierra que produciría espinos. Oye, y gracias a Dios por el avance científico, pero eso es solo porque la misericordia de Dios está sobre nosotros, todavía porque conservamos parte de aquella imagen, ¿no?, de Él, que aunque distorsionada por el pecado, todavía la mantenemos. Pero el fracaso, sobre todo el fracaso moral, ¿de acuerdo?, que el hombre ha tenido en toda la historia de la humanidad, debería hacerle pensar al hombre que Dios tiene razón. Resulta que ese ser que fue creado por Dios y puesto sobre la tierra para poder cuidar de su creación, se ha revuelto contra su creador y su vida desde entonces no hace nada más que producir espinos en su alma y en las relaciones con los demás. El hombre, al dejar de rendir culto a Dios, le rinde culto al cuerpo, culto al dinero, culto a la fama, culto al poder. Y de esa manera, en vez de servir a Dios y agradecerle todo, sirve a ese otro señor que se llama Satanás. No se da cuenta de que sigue siendo un siervo. Lo que pasa es que de un señor malo, ¿no?, y mentiroso. Y que lo único que quiere que es hurtar, matar y destruir. Y dice Jesús, sin embargo,
y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Lo que el hombre debiera reconocer de una vez y para siempre es que le resulta incapaz de vivir conforme al estándar moral con el que fue creado. Por eso sufre y por eso hace sufrir a los demás. El hombre que fue creado para ser señor de la creación, protector de la creación, degeneró y se convirtió en un esclavo de sí mismo y así le va. Pero Dios no se quedó quieto. Quiso recuperar su obra más querida y por eso envió a su Hijo, a su unigénito Hijo, para rescatar al hombre de sí mismo. Por eso en este salmo vemos algo más. Hemos visto la gloria de Dios manifestada de una manera perfecta en la naturaleza. Hemos visto también la gloria de Dios manifestada de una forma plena en la creación del hombre, pero es que ahora vamos a ver la gloria de Dios manifestada de una manera aún más perfecta y excelsa en la persona y en la obra salvadora de su Hijo Jesucristo. Tercera parte, la gloria de Dios manifestada en la persona de Jesucristo. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. ¿De quién vamos a hablar? Os lo he dicho, de Jesucristo. Y si tú te fijas al leer los evangelios, podrás comprobar cómo ese dominio sobre la creación que Dios se lo había otorgado al hombre y que Adán perdió por la caída del pecado, Cristo lo ejerció sobre peces, aves y bestias. Todos recordamos esos pasajes en donde vemos a Jesús dominando la pesca, ¿verdad? O a ese pez que tenía una moneda en la boca para poder pagar el impuesto. También el gallo, al que hizo cantar 3 veces ante las negaciones de Pedro. O cuando en el desierto las bestias servían al Señor. Nadie hoy puede controlar la naturaleza como Él lo hacía. Peces, aves y bestias, mar, olas y vientos. Así que si te fijas bien, en este salmo también vemos a Jesucristo. Vemos a Dios visitando a los hombres, como nos sugiere el versículo 4. Este Salmo 8, pues, es un salmo mesiánico, y no solo por lo que acabamos de decir, o porque Jesús mismo lo usó refiriéndose a él cuando recriminó a los escribas, a los sacerdotes, ¿no?, del templo, porque se indignaron al oír a los muchachos «Hosana al hijo de David», sino porque también el escritor de Hebreos lo menciona refiriéndose a Jesús. Hebreos 2, versículos del 6 al 10. Leemos. Pero alguien testificó en cierto lugar, en el Salmo 8. No lo dice, pero lo vamos a comprobar, que es el Salmo 8. Diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, o sea, le hiciste un poco menor que Dios. Le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Recordad, estamos viendo al hombre de la creación de Génesis 1 y 2, ¿de acuerdo? Antes de Génesis 3. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero, y ahora sí que es el momento actual, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos aquel, y aquí ya no habla del hombre creado, ahora habla de otro. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, que a Dios. A Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Muy bien, es aquí en Hebreos 2 donde vemos a la persona, y lo digo otra vez, a la persona de Jesús y a su obra salvadora, relacionándola con el Salmo 8. He dicho a la persona de Jesús porque es en esta condición de hombre en la que hay que entender todo el contexto y estas palabras de este capítulo 2 de Hebreos, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no, no vamos a comprender nada de lo que dice y pensaremos, como aquellos que no escudriñan las Escrituras, que Jesús es menor que Dios y que por lo tanto no es Dios. Y esto es lo primero que yo quiero aclarar de este texto de Hebreos. 2:10 de Hebreos, que Dios quiere llevar a muchos hijos a la gloria. Bien,
Para que esto fuese posible, Dios tenía que realizar un sacrificio expiatorio definitivo, que nos librara a todos de la paga del pecado, que es la muerte. Este sacrificio lo realizaría su Hijo Jesús. Pero atención, y aquí viene lo interesante. Para que ese sacrificio fuese válido, solo podría llevarse a cabo si el Hijo de Dios, 100% Dios, se encarnase, o sea, que asumiese una naturaleza humana, 100% hombre. Solo podía cargar los pecados del hombre y pagar por ellos si asumía la misma condición encarnada del hombre. Por lo tanto, ahora ya podemos entender un poco mejor lo que dice ahí con respecto a Jesús. Le hiciste un poco menor que a los ángeles, o sea, que a Dios. Le coronaste de gloria y honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. O sea, que las palabras de Hebreos sobre Jesús como un poco menor que Dios se está refiriendo a Jesús por un poco de tiempo, esos 33 años que estuvo en la tierra, y mientras estuvo en este mundo encarnado. Fue un poco menor que Dios, pero solo en su naturaleza carnal, como el segundo Adán, y no en su otra naturaleza, en la divina. Ya veréis cómo ahora lo vais a entender mejor. Fijaros, 2:6. Pero alguien testificó en cierto lugar, se está refiriendo al Salmo 8, diciendo, que es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que Dios. Le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Está hablando del hombre creado, del hombre de Génesis 1 y 2. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Esto lo vimos en Génesis 1. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿A quién? Al hombre, ¿de acuerdo? Pero, y aquí cambia ya la cosa, pero dice el escritor de Hebreos en el versículo 9. Ahora va a hablar de Jesús, ¿de acuerdo? Pero vemos a aquel. ¿Quién es aquel? Pues Jesús, aquel que en todo el capítulo 1 de Hebreos, si lo leéis en casa el capítulo 1, está hablando de Jesús como Dios, sobre todo en el versículo 9, 1:9, ¿de acuerdo? Vemos a aquel que en el capítulo 1 dice que es Dios. Ahora resulta que ese Jesús le vemos que fue hecho, como dice, un poco menor que los ángeles, o sea, temporalmente menor que Dios por su encarnación. A Jesús, coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Todo esto lo hace Cristo. ¿Por qué lo hace? Lo sabemos muy bien, lo hace por amor por ti y por mí. Oye, ¿y para qué lo hace? Pues como hemos perdido nuestra correcta imagen, aquella imagen semejante a Dios, por desobedientes, por pretender ser como Dios mismo, lo hace para que podamos recuperarla, para que recuperemos aquella imagen original, ¿no? Dios nos ama tanto que lo que quiere es que recuperemos aquello que perdimos, aquello que el enemigo nos arrebató con engaños, ¿no? Como se lo arrebató a Adán y a Eva. Por eso Cristo, como nos dice el autor de Hebreos, cumplió Él las palabras del Salmo 8, para que nosotros pudiéramos ser en Él lo que la caída nos arrebató. ¿Qué nos arrebató? Ese hombre perfecto al cual Dios le delegó el gobierno de su creación. Vuelvo a repetirlo, Cristo, además de Dios, es el hombre perfecto que a través de su sacrificio ha recuperado para ti aquella condición de hombre de verdad, no la que tenemos ahora, ¿no? Caídos. Aquella condición perfecta que Dios siempre quiso que tuvieses. Bien es verdad que de momento, y como dice el autor de Hebreos, no vemos que todo nos esté sujeto, ¿no? Pero es que eso solo sucederá cuando nuestro cuerpo sea glorificado. Jesús, pues, cumplió la profecía de este Salmo 8, o como dice Pablo de Jesús en Filipenses 2:8. Pablo dice lo siguiente, que Jesús, estando en la condición de hombre, y lo vuelvo a repetir, estando en la condición de hombre, ¿entiendes ahora las palabras de Hebreos mejor? Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él fue hecho inferior a Dios por un poco espacio de tiempo, y estando en esta condición, nos dice Pablo en Filipenses, se humilló a sí mismo. Todo ello como un regalo, ¿no? Como hemos leído en Hebreos 2:9, fue hecho un poco menor que los ángeles para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Mira, si no hubiese sido así, hecho menor que los ángeles, le hubiese sido imposible gustar la muerte.
Así que fue gracias a esa humillación, tremenda humillación voluntaria para Dios, venir en carnes, sufrir, morir y ser sepultado por algo que merecíamos tú y yo. Como digo, fue gracias a esa humillación por lo que pudimos salvarnos. Pero una vez que cumplió esa humillación durante ese periodo de tiempo que estuvo en la carne, Jesús ni era inferior a Dios, ni dejó de ser inferior a Dios, ¿no? Nunca lo fue. Volviendo al Salmo 8, aquí vemos a Jesús cumpliendo por nosotros y para nosotros lo que el primer Adán no pudo lograr debido al pecado. Fíjate, quiero que vuelvas a pensar en esto. Lo que vemos es a Jesús recuperando para nosotros aquello que Adán perdió. Y, ¿sabes?, recuperándolo en su mismo terreno, como hombre. Si no, la partida hubiera sido anulada. ¿Entendéis? ¿Qué vemos en el Salmo 8? Vemos a la segunda persona de la Trinidad asumiendo voluntariamente la naturaleza humana, semejante en todo a la nuestra, pero sin pecado. Él fue hecho un poco menor que los ángeles para poder pagar por nosotros aquello que a nosotros nos resulta imposible pagar, ¿no? A no ser que lo hiciésemos pagando con la muerte, porque la paga del pecado es la muerte, ¿no? Y eso significa la separación eterna con Dios. Vemos a Jesús sujetando todo para nosotros, sujetando incluso la muerte, aunque todavía no vemos que todas las cosas nos estén sujetas, ¿no? Eso solo ocurrirá cuando tengamos nuestro cuerpo glorificado. Reflexión final. El hombre es la más grande de las creaciones de Dios porque fue hecho a su imagen, pero ha sido el hombre quien, creyéndose las mentiras del diablo, es ese hombre el que se ha rebajado a sí mismo creyéndose las mentiras del diablo, ¿no? Y se ha rebajado a un nivel de un animal. Diría yo incluso peor que un animal al rechazar a Dios y su palabra. Así que el hombre, por romper esas ligaduras que le unían a Dios, por echar fuera sus cuerdas, ¿no? En definitiva, por destronar a Dios de su vida, se ha degradado a sí mismo. No sé tú, pero yo veo un mundo en caos, destrucción, desorden, brutalidad, ¿no? Si alguien no se cree esto, no sé lo que ve en sus ojos, sinceramente. Supongo que lo mismo que veían los fariseos. Y dirán, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y Jesús les responderá, pues si fuerais ciegos no tendríais pecado, pero porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Este salmo que hemos leído exalta la dignidad del hombre, pero ¿cómo podríamos recuperar esa imagen que Dios nos dio y que perdimos? ¿Cómo podríamos recuperarla, aunque fuera en parte, hasta que este cuerpo sea glorificado? Presta atención. Esta es la clave. Está desde Génesis 3 hasta Apocalipsis. Pero bueno, o no te justifiques en tu pecado como hacían los fariseos. Esta es la clave. Para poder ver, la clave es no justificarse como se justificaban los fariseos. Sabemos que en Génesis 3 intentó eludir su responsabilidad culpando primero a su mujer y luego a Dios mismo por habérsela dado, ¿no? Y este es nuestro problema siempre. Siempre. ¿Quieres saber cuál es tu problema? Justificarte, ¿no? Esto es lo que casi siempre sucede con estas personas que cuando se les confronta con su pecado, culpan de su condición a la sociedad, a la esposa, a los padres, al pastor, a la iglesia, incluso a Dios. Como Dios me ha hecho así, pero para arreglar nuestra situación no podemos hacer lo mismo que hizo Adán, justificarse. Porque ya sabemos los resultados que produjo y que sigue produciendo, justificarse. Por eso, y para arreglar esta situación que nos lleva a la ruina, debemos saber lo siguiente. Dios no perdona excusas. Dios perdona pecados. Confesión de pecados. No sé si alguien se ha dado cuenta, pero nos falta un versículo, el versículo 9. Pues lo vamos a leer. Oh Dios, Señor nuestro. ¿Vuelves a ver ahí, Señor nuestro? Cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Si te fijas, el Salmo 8 comienza y termina con las mismas palabras, ¿no? De las tres fases o de las tres partes en las que yo he dividido este Salmo, de la gloria de Dios manifestada en la naturaleza, de la gloria de Dios manifestada en la creación del hombre y de la gloria de Dios manifestada en la persona de Jesucristo, David solo conoció las dos primeras, ¿no? La gloria de Dios manifestada en la naturaleza de las cosas creadas y la de la creación del hombre. Pero él no conoció la gloria de Dios que se manifestó en la obra redentora de su Hijo Jesucristo en la cruz. Es por eso que para nosotros, después de saber lo que Cristo ha hecho por nosotros y con nosotros, después de saberlo, después de entenderlo y aceptándolo,
porque esto es la clave, aceptar esa obra salvadora, ¿no? Ahora deberíamos de cantar este versículo 8 con un mayor agradecimiento de como seguramente lo hacía David, porque tenemos más revelación, más entendimiento, ¿no? Porque si David se expresa sobre Dios con una explosión de alabanza sin haber conocido la obra de Jesucristo, ¿no? ¿Cuánto más nosotros, este último versículo, oh Dios Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra? Nosotros tenemos un mayor conocimiento y por lo tanto un mayor motivo que David para cantar y alabar a aquel que recuperó para nosotros la dignidad que perdimos por el pecado. Además, Cristo ha hecho mucho más que recuperar para nosotros aquella dignidad perdida. Ha hecho mucho más que devolvernos aquella imagen que con Adán perdimos. ¿Sabéis lo que nos ha hecho? Nos ha hecho partícipes de su misma gloria y desde ahora mismo. Así que atiende ahora si eres cristiano, porque esto es muy importante para ti. Para poder ser participantes de su misma gloria debemos entender esto, y lo he subrayado, que Él es el Señor, no es mi sirvienta. Ya que sólo así podremos cumplir el propósito para el cual fuimos creados. ¿Recordáis lo del Padre y el Hijo? Lo mismo. Sólo así podremos cumplir bien el propósito para el cual fuimos creados. Crecer y multiplicarnos. ¿Qué es crecer? Pues es dar fruto, ¿no? Que la imagen de Cristo crezca en nosotros. ¿Y multiplicarnos qué es? Pues que esa imagen podamos multiplicarla en los demás para que conozcan a Cristo. Si Cristo te ha salvado de tus emociones equivocadas, si Dios te ha salvado de una enfermedad, si Dios te ha salvado de un fracaso matrimonial o si simplemente te ha llevado a la verdad, aunque de momento no veas que todas las cosas te han sido sujetadas, no es para que solamente te pongas contento por ello y luego vuelvas a ser esclavo de tu propio egoísmo viviendo para ti, sino que lo que Dios quiere es darse la gloria en ti y en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, en tu universidad. Dios quiere darse la gloria a través de ti para que todos vean que Él es el Señor. Menudo privilegio. Solo podrás ser bienaventurado en tu vida aquí si entiendas esta verdad. Y si entendiéndola, la recibes. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las frustraciones y el propósito egoísta de mi vida ha quedado atrás. He aquí, todo ha sido hecho nuevo. ¿Qué es lo que ha sido hecho nuevo? Todo. El propósito de mi vida y atención, presta atención, y las intenciones con que hago ese propósito, ¿no? Todo es nuevo. Y recalco lo de las intenciones porque eso es el drama de muchos cristianos. Para esto hay que morir. Hay que morir a uno mismo y todos los días para que también pueda resucitar la imagen de Cristo en mí, ¿no? Y esto significa que yo soy hecho nuevo en todas las cosas. Así que no sigas caminando como caminaban los fariseos, ciegos y tropezando en todas las fascinaciones de este mundo, ¿no? La Iglesia te va a ayudar, pero la Iglesia no es un club social, ¿de acuerdo? En esta Iglesia lo sabemos muy bien. Una verdadera Iglesia te va a decir las cosas como se dicen en la Escritura, como son, para que así puedas arreglar tu situación con Dios. Lo he dicho y lo vuelvo a repetir, no sigas al Señor por motivos equivocados. Porque si lo haces así, ¿sabes lo que va a ocurrir? Que vas a sufrir tú y tu familia. Y mientras no entregues todo, significará que le sigues por una causa equivocada. Lo vuelvo a decir, solo entregándolo todo no tendrás causas o motivos equivocados. Voy a la iglesia para encontrar una novia, voy a la iglesia porque así me dejan tocar, voy a la iglesia por lo que sea, ¿no? Motivos equivocados. Y aquellos que le siguen por motivos equivocados terminan desanimados. ¿Sabes por qué? Pues porque Jesús no es Papá Noel. Él es el Señor. Vamos un momentito a Juan 6, para que veáis esto mismo, pero en un ejemplo extraordinario del Señor. Dice Juan 6, versículos del 2 al 3, y le seguía una gran multitud. Yo tengo subrayado en estos versículos dos palabras, ¿de acuerdo? Gran multitud. Y le seguía gran multitud. ¿Por qué? Porque veían las señales. Estamos hablando de motivos equivocados, ¿lo entendemos? Lo vuelvo a repetir. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con las multitudes. ¿Dice eso? ¿Con quién se sentó? Con los discípulos. Los momentos de intimidad, los momentos de refrigerio, esos no son para las multitudes,
para esas que llenan las iglesias buscando a Jesús por motivos equivocados, por las señales que hacía. No. Los tiempos del poder transformador solo son para los discípulos. Así que si buscas a Jesús por motivos equivocados o incorrectos, significa que eres de las multitudes. ¿Y ya sabes a dónde vas a llegar si eres de las multitudes? Fijaros, porque hay veces que también incluso siendo discípulos puedes terminar abandonándole. Porque después de todo esto Jesús les explicaba cosas muy duras, como yo a veces digo aquí en la iglesia. ¿Y qué pasó? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué? ¿Me lo podéis decir? Porque le seguían por los motivos equivocados. Que no nos pase así a nosotros. Amén. Y aquí concluye nuestro programa de hoy. Los dejamos cordialmente invitados a nuestra próxima edición de Palabra Fiel, para ser más edificados, equipados y establecidos en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor les bendiga.